Hola, muy buenos días, tardes y noches, según a la hora que nos escuchen. Estamos aquí en Misión Familia Presenta. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Geo. Qué gusto estar nuevamente las dos. Nos extrañamos mucho después de esta tormenta invernal que nos pegó durísimo. Nos sentimos Durísimo, un durísimo. poquito damnificados, pero nunca abandonados de la mano de nuestro Señor. Siempre muy cuidados y protegidos. Aquí estamos de regreso. Así es, pues aquí estamos. La verdad es de que es súper agradecida, Adri, que el miércoles pasado, aún con la tormenta, pudiste entrar y darnos el tema. Yo me disculpo con todos ustedes. La verdad es de que la tuvimos muy difícil, no tuvimos agua ni luz por varios días. Y ese día mi esposo había ido a conseguir gas, entonces habíamos paleado nieve y bueno, estábamos un relajo, pero bendito sea Dios, las cosas ya se están acomodando, ya el clima mejoró muchísimo y aparte, pues ya todo se está poniendo en orden. Gracias a Dios, bendito Dios. Así que bueno, pues el día de hoy vamos Gracias a, a Dios. Poco a poco, sí, poco a poco. ahí vamos, poco a poco. El día de hoy vamos a compartirles un tema que esperamos les guste mucho. Este tema se llama salud emocional en la familia. Pues consideramos importante compartir con ustedes este tema por el hecho de que pues estamos pasando por tantas cuestiones sociales bien difíciles que pues nos estresan, afectan nuestras emociones, afectan nuestra salud emocional y en algunos momentos puede inclusive llegar a afectar nuestra salud mental. Entonces, bueno, pues queremos compartirles este tema para que ustedes tengan un poquito más herramientas y podamos darles a nuestros hijos un poco más de soporte emocional, a nuestra pareja y nosotras mismas o nosotros mismos encontrar esa salud emocional que tanto necesitamos para poder seguir enfrentando la vida, porque bueno, pues todavía no sabemos todo lo que pueda venir, ¿no? Por ejemplo, pues no nos esperábamos esta nevada aquí en Texas tan fuerte y mucho menos nos esperábamos que nos íbamos a quedar sin luz o sin agua. Entonces, Claro. trabajar esto de las emociones es muy importante para nosotros poder tener esa capacidad de adaptación. Y de esto más que nada se trata nuestro tema de hoy que se llama, bueno, pues salud emocional. Vamos a empezar definiendo sobre, pues, qué es, ay Dios santo, ¿cómo le movemos a las filminas, Adri? Ponlo donde, donde le pones, puedes poner en presentación Ok, ya te y veo va a así. salir la pantalla completa. Ujú. Ok, entonces déjame, voy para allá. Sí, estamos descubriendo esta herramienta que Seguimos está fantástica. aprendiendo. ¡Eso! Mira, qué Ahí está, se ve más bonito. bonita, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces, ¿qué es la salud emocional y qué es la salud mental? Pues realmente la salud emocional es parte de la salud mental y la salud mental es parte de la salud emocional, o sea, eso es algo que se alimenta una a la otra. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social y afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Entonces, la salud emocional va a determinar y va a ayudarnos en cómo manejamos el estrés, cómo manejamos nuestras relaciones con los demás y cómo tomamos las decisiones. Entonces, la salud emocional, pues yo lo veo como una integración de cuatro cosas importantes. Y ahorita hablar un poquito de todas, pero vamos a aterrizar con la más importante que es la fe. Bueno, la primera que vamos a hablar, estas cuatro áreas que alimentan a nuestra salud emocional y que nos ayuda a esa adaptación, a esa relación con los demás, a ese enfrentar el estrés, pues la primera es la estructura y dinámica familiar. Cuando de Correcto. familia tenemos una estructura que no es muy saludable o que no es muy adecuada, pues la salud emocional se ve altamente afectada por esos vínculos que no son saludables.
esos vínculos se van formando a través, por ejemplo, de los roles que llevamos en la familia. Sabemos que existe mamá, que existe papá, bueno, que existe papá, existe mamá, existen nuestros hijos y cada uno de nosotros vamos tomando roles diferentes. Entonces, ¿quién manda en casa? ¿Quién decide las cosas? Algunas cosas las decide papá, algunas otras cosas las decide mamá. Pero, por ejemplo, a veces vemos que son los hijos los que toman decisiones y hay decisiones que los hijos están, y es bueno que los invitemos a tomar, pero hay otras decisiones que definitivamente no les corresponden. Y muchas veces cometemos el error de invitar a nuestros hijos o permitir o alentar que ellos tomen decisiones que todavía no les corresponden. Y entonces ahí eso empieza a hacer un cambio en la dinámica de la familia, en la estructura, y empiezan a ver esas fricciones y esos momentos de estrés porque los miembros de la familia no están jugando el rol que les corresponde. A ver, Geo, aquí estás diciendo algo que es impactante. Yo veo que los papás obedecen a sus hijos de 2 y 3 años, 4 años. Si el niño dice recógelo, el papá obedece. Si el niño no se quiere comportar bien, el papá dice déjalo, porque ese es su carácter, así déjalo que crezca, como si no tuviera ningún tipo de, efectivamente, estructura. Y los papás están agotados porque sus hijos son unos tiranos. Sí, ¿Qué pasa ahí? exactamente. Fíjate que lo que ahí está pasando es que hubo una corriente, más o menos como 30, 40 años, donde se reforzaba muchísimo el ser amigo de los hijos y se reforzaba mucho la familia anárquica, o sea, no hay una jerarquía, no hay quien manda, no hay, o sea, todos mandamos y un poco democrática, pero ya ni siquiera a este punto se ve una democracia, sino más bien son los hijos los que mandan. Pero por el otro lado también hay la situación donde los hijos siempre, por instinto, digámoslo así, porque están aprendiendo, los hijos siempre van a tratar también de acercarse a los límites y ver hasta qué punto puedo llegar. Entonces, los papás no tienen una conciencia bien clara de que ellos son los que guían a sus hijos, de que Dios nos ha dado a los padres la potestad de nuestros hijos para que los eduquemos, para que los guiemos, que ese es nuestro trabajo. Si el padre y la madre no tienen esto bien cimentado, entonces esas tentaciones que tienen nuestros hijos, no tentaciones, esos intentos que tienen nuestros hijos para querer mandar, pues los padres simplemente abren las puertas y permiten que eso suceda. Sin saber que esto pues afecta increíblemente a los hijos, los afecta emocionalmente de una forma increíble. ¿Por qué? Porque los hijos realmente necesitan sentir que hay límites. Los hijos realmente necesitan sentir que hay alguien que los está mandando, que es más grande, que tiene más experiencia y que ellos están siendo guiados. Aunque tienen esa curiosidad de ellos por decidir y ellos por, no sé, mandar, y tienen esas ganas de hacerlo, en el momento en que el papá dice, no, espérate, aprende, escucha, te voy a enseñar, el hijo se siente mucho más, con mucho más confianza. Cuando los padres dejan a los hijos que ellos manden, los hijos pierden confianza en los padres, pierden confianza en la estructura, inclusive social, y pierden la confianza en ellos mismos. Porque yo, como siendo un adolescente de 12, 13 años, voy a decidir qué es lo que va a pasar en esta casa cuando no tengo nada de experiencia. O sea, se voltean a ver ellos mismos y es como, pues quiero mandar, pero realmente no sé cómo. Y Correcto. si está dejando, pues él siente mucho miedo y siente mucha desconfianza. ¿Ibas a decir algo, Adri? No, que inclusive hasta mucha ansiedad. Les da muchísima ansiedad no tener esa confianza o sentir que las decisiones que están tomando papá y mamá son por su bien. Exactamente. Mira, fíjate que el otro día estaba hablando esto con esta Luisa de Pú de la diócesis y con Lili, y Luisa sacó algo muy interesante y ella decía que uno de los factores que ella veía que pasaba en esto es que las familias inmigrantes que llegan, que migran aquí, que vienen para acá y que se
a un idioma nuevo y todo, no dominan el inglés. Entonces, los hijos empiezan a aprender inglés y los hijos juegan un rol de traductor y en eso de la traducción, los hijos empiezan a tomar muchas decisiones que les corresponden a los padres. Entonces ella sugiere, o sea, les decía a los papás, por favor, o sea, hagan el esfuerzo de aprender el inglés para que ustedes tomen las riendas de casa y no sean los niños los que estén decidiendo sobre qué va a pasar acerca de su educación, acerca de su salud, acerca de su seguridad, acerca de sus horarios, acerca de todo, porque entonces los hijos se sienten con mucho poder de, pues, quien traduce, pues como yo soy quien habla con el doctor, yo soy quien habla con los maestros, pues yo soy quien me mando. Y ahí el niño al principio va a sentir se va a sentir muy empoderado y su ego se va a estar muy inflado, pero más allá de eso, después se va a sentir con mucha ansiedad, con mucha inseguridad y pues no son emociones agradables que al final pues los pueden dañar. Otra de las cosas dentro de la familia, por ejemplo, vemos las costumbres de la familia, eso ayuda mucho el reforzar las costumbres culturales, los rituales, inclusive seguir siempre una rutina dentro de casa. O sea, estoy hablando de costumbres internas dentro de casa, la rutina, seguir una rutina les da a los hijos una seguridad, una parte muy importante. Pero también si nos vamos a lo más amplio que es la cultura y los rituales culturales que tenemos, también es muy importante que los hijos lo vivan y lo absorban, porque les da a ellos ese sentido de identidad. Y el sentido de identidad nos da una estabilidad emocional increíble, es muy importante la identidad. También dentro de la identidad de la familia, pues es muy importante hablar de los valores. O sea, mi familia, por ejemplo, en este caso la familia La Bastida, ¿qué valores quiere vivir? ¿Cuáles que queremos ejercer en esta familia? Todas estas son cosas muy importantes para darle un encuadre, por eso así puse como un cuadro, para darle un encuadre a la familia y darle un sostén para que todas estas emociones que puedan surgir estén contenidas en algo, ¿sí? Tengan un marco y no están como que nada más todas sueltas. Entonces, sí es importante esta parte de la estructura y la dinámica para encontrar una salud emocional, vivir una salud emocional dentro de la familia, dentro y fuera de la familia. Bueno, la segunda área se trata de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, les voy a platicar un poquito para los que no sepan, es un entrenamiento que lo desarrolla Daniel Goleman y él dice que la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones es una inteligencia emocional. Entonces, bueno, siempre hemos conocido lo que es la inteligencia cognitiva, ¿no? Que si la memoria, que si las habilidades de sumar, de restar, del aprendizaje, o sea, todo esto lo hemos sabido y sabemos que cada uno tenemos un nivel de inteligencia que podemos potenciar, que podemos trabajar en él. Bueno, de la misma forma, todos tenemos una inteligencia emocional donde nos es más fácil o más difícil conectarnos con nuestras emociones y al mismo tiempo conectarnos con las emociones de los demás. Sin embargo, esta inteligencia emocional es fácil de aprender, o sea, es entrenable, la podemos adquirir, la podemos absorber a través de seguir el entrenamiento. Y se dice, por ejemplo, que una persona que es altamente cognitiva puede llegar a tener mucho éxito en su vida por ese nivel cognitivo que tiene. Sí. Una persona inteligente emocionalmente es mucho más fácil que no solamente tenga éxito en la vida, sino que además sea feliz, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional es muy importante conocer de ella, leer sobre ella, entrenarse si tienen la posibilidad de hacerlo, porque nos va a dar muchas herramientas para que nosotros podamos tener ese contacto de conocernos a nosotros mismos, interiorizar, conocer nuestras emociones y también conocer y reconocer las emociones en las otras personas. Fíjate, perdón, te iba a decir que es un reto grandísimo porque muchas veces no sabemos
ni qué nos está pasando, porque desde pequeños nos dijeron, no te enojes, no te No, rías como loca, no los llores. hombres no lloran, ¿no? Todas esa represión de tus emociones, inclusive no te permite ni siquiera reconocer que las tienes, ¿no? Exacto. Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y por algún lado van a tener que salir esas emociones, ¿no? En la gastritis, la colitis, la migraña. Entonces, desde empezar a reconocer qué son las emociones. Sí, exactamente. Y fíjate que, por ejemplo, yo lo veo que en las escuelas, sobre todo aquí en Estados Unidos, implementaron mucho estos programas en los niños. Y entonces yo veo ahora que los niños tienen mucha más capacidad para reconocer las emociones, pero también pienso que en cierta forma se fueron a un extremo a reconocer tanta su emoción que el niño se pregunta tanto sobre sí mismo que ahora sí que está ensimismado. Entonces, cuando trabajamos la inteligencia emocional, el entrenamiento en inteligencia emocional, tenemos no solamente que enseñarle a la persona a reconocer sus emociones para poderlas expresar, para poderlas decir, para poderlas adaptar, pero también es muy importante enfatizar en conocer las necesidades de los demás para que no se quede en ensimismamiento, ¿no? O sea, es que yo me siento, es que yo estoy, es que yo necesito, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Y hemos llegado ahora a este momento donde los jóvenes emocionalmente de repente son como que muy frágiles porque están ensimismados. O sea, saben sus emociones, pero no precisamente saben manejarlas y la idea de aprender a manejar las emociones es para reencuadrarlas, para acomodarlas y para fortalecernos. Y no es el reconocerlas para debilitarnos. Entonces yo veo que ahí hay un como cierto problemita que hay que, pues sí, cuidar. O sea, se trata de reconocer las emociones, pero en mí y en ti. No nada más en mí, o sea, en mí y en los demás. Bueno, las cualidades, perdón, ¿cuáles son las mejores estrategias para desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, pues tenemos la terapia cognitivo-conductual, en donde aprendemos a cambiar los pensamientos que a la vez nos van a cambiar las conductas. Esto ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Luego tenemos el autorreconocimiento y autovalorización de las emociones, es decir, acepto mis emociones, la reconozco, la acepto, me perdono y veo cuál es la mejor forma de cambiar. Si es una emoción incómoda, si es una emoción desagradable, entonces veo las alternativas para yo poder trabajar y que de estar de un punto de una emoción desagradable me lleve a una emoción más agradable. Luego tenemos las técnicas de asertividad, que eso es el ya poder expresarlas a los demás sin lastimar a los demás, sin ofenderlos y tampoco sin quedar yo ignorado, sino en la justa medida, ¿no? Poder expresarme. Y luego tenemos la práctica de la empatía, que esto es lo que yo les decía hace un momento. Muy importante aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? No nada más son mis emociones, sino ponerme a ver las necesidades de la otra persona, ponerme en sus zapatos, poder entender qué es lo que la otra persona está viviendo. Mira, por ejemplo, yo lo veo cuando con las comadres, ¿no? Tenemos nuestra comadre y nos es muy fácil la plática con nuestra comadre o con nuestra amiga muy cercana, porque la característica que hay más fuerte en esa relación es que hay un alto nivel de entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, tú y yo podemos platicar, ay, Adri, es que fíjate que mi hijo me dijo esto y hizo el otro. Entonces tú como tienes un hijo de la edad y también te dice cosas así, ay, sí, a mí también me dijo y es que yo me sentía así y es que yo me sentía así. O sea, tú me estás entendiendo perfectamente lo que yo estoy viviendo y entonces por eso yo me siento muy conectada contigo, porque me entiendes, porque nos entendemos. Ese es, ¿sí? Y esa empatía es importante ejercitarla dentro de la familia, porque nos es más fácil de repente hablar más, nos es más fácil hablar con las amigas que con el marido.
Bueno, pues porque con el marido a lo mejor no hemos ejercitado esa empatía. Y bueno, en el caso a los hombres en general, no en particular, pero en general, les cuesta un poquito más trabajar la empatía. Sin embargo, si lo logran hacer, lo hacen maravillosamente bien. Entonces, aquí les voy a hablar así de una forma muy rápida de algunos de los pasos para desarrollar la inteligencia emocional. Aquí me voy a enfocar un poquito más en lo que son nuestras emociones internas y en otra ocasión, porque no nos va a dar tiempo de todo, vamos a hablar sobre la empatía, o sea, sobre conectarnos y entender al otro, ¿ok? Bueno, el primer paso para nosotros desarrollar la inteligencia emocional es detectar nuestras emociones. Cuando nosotros actuamos, tenemos una conducta que inclusive nos llama la atención a nosotros mismos, es importante en ese momento detenernos y pensar, ¿qué hay detrás de esta conducta que estoy haciendo? ¿Qué es la emoción que yo estoy teniendo? ¿Cómo se llama esa emoción? Darle nombre a la emoción es muy importante, porque cuando nosotros sabemos cómo se llama esa emoción, nosotros empezamos a, ahora sí que, tener el mango. ¿Cómo va ese dicho, Adri? Tener la sartén por el mango. Exactamente, tener la sartén por el mango. Es Sí. cuando nosotros le damos el nombre de las emociones. Pero cuando nada más traemos algo aquí y no sabemos qué traemos, pero ahí algo nos está moviendo y empezamos a actuar y decimos, ay, no me gusta ser así, no sé por qué lo hago, pero lo estoy haciendo. Bueno, es porque no has interiorizado y no has visto cómo se llama esa emoción. Por ejemplo, a veces esa emoción se puede llamar celos, o a veces esa emoción se puede llamar tristeza, o a veces se puede llamar rencor, o a lo mejor se pueda llamar frustración. O sea, tienes que descubrir qué hay dentro de ti, qué es lo que te hace estar actuando así, ¿sí? ¿Qué es la emoción? ¿Ok? No es qué es la circunstancia. Ah, no, es que yo hago esto porque mi esposo me habla feo o yo grito porque mis hijos me desesperan. No, a ver, no estamos hablando de las circunstancias, estamos hablando de mi emoción. El que mis hijos estén brincando por todas partes, ¿qué emoción me causa? Yo reconozco la emoción y entonces puedo manejar con la emoción. Entonces puedo decir, bueno, cuando mis hijos estén brincando, yo voy a pensar en esto otro, o sea, te da la herramienta para tener otras opciones que hacer. Entonces, aquí, como les decía, es súper importante darle nombre a la emoción. Regularmente, o sea, tenemos 4 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo, ¿sí? Esas serían que nuestras, bueno, ahí también yo le agregaría la frustración. Entonces, estas son las emociones básicas y de esas emociones básicas, cuando las combinamos, empiezan a surgir otras emociones. Es más o menos como los colores del arco iris, ¿no? O sea, los colores son los colores básicos, los 7 colores básicos, pero luego si combinamos uno con otro empiezan a salir otros colores. Igual con las emociones. Entonces, hay una lista, uy, ¿cuál es la lista más larga que has encontrado de emociones, Adri? Yo he encontrado una lista como, no sé, creo que eran como 700, perdón, 300 Wow. emociones. Sí, más O o sea, menos la combinación. se Tus van. hijitas, las hijitas de las emociones son, pero tremendas, son muchísimas. Son muchísimas. Sin embargo, Sí. es importante reconocer las básicas, ¿sí? Entonces, si te está costando mucho trabajo encontrar el nombre de la emoción correcta, entonces, pues vete a las básicas. O sea, a ver qué estoy sintiendo. Alegría, pues no tiene que ver como con alegría, con paz, con emoción, con amor, no va por ahí. Entonces, a lo mejor va por tristeza, o a lo mejor va por miedo, o a lo mejor va por frustración, ¿sí? Esas serían como que las emociones básicas. Ahora, hablemos un poquitito sobre la emoción del enojo. Bueno, pues fíjate que a través de lo que he leído y de la práctica que he tenido trabajando con las personas, me he dado cuenta que realmente el enojo no es una emoción.
El enojo. No, es la suma de muchas, ¿de Sí, verdad? sí, el enojo es solamente una máscara, ¿sí? Sí. Que esconde, atrás de esa máscara, esconde básicamente, o sea, pueden ser muchas emociones, pero digamos que vamos a encerrar las tres emociones desagradables más importantes, que sería o esconde una tristeza muy profunda, o esconde mucha frustración, o se esconde miedo, ¿sí? O sea, son las tres emociones que están atrás del enojo. Ahora, la forma en cómo nosotros reaccionamos al enojo es muy diferente a cómo reaccionamos a las otras tres emociones. Por eso es muy importante no ver la máscara, sino preguntarnos, ir más atrás, ¿qué hay atrás de esa máscara? Es que fíjate, lo que me dices es importantísimo. Cualquiera de estas tres emociones que tú nos dices, que están detrás del enojo, que puede ser tristeza o miedo o frustración, Frustración. nos vulneran, nos hacen como que nos minimizan. Y entonces tú lo que quieres es quitar, ¿no? Sentirte así, chiquito, menos o así, pequeñito. ¿Vale? Vulnerables, Vulnerable, a sí, sentir vulnerable. Y entonces aparece el enojo como una máscara de no, yo tengo poder y yo puedo, ¿no? Y claro. enojo y entonces grito y demás. Pero la importancia de identificar qué hay atrás de la máscara dentro de nosotros mismos y también dentro de los demás es por la forma en cómo reaccionamos al enojo. Fíjate que el enojo tiene la cualidad más grande del enojo es de que es contagioso. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el enojo de la persona, o sea, cuando alguien en la familia amanece enojado y anda de malas y grita y bla, 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 resulta que luego todos los demás se empiezan a contagiar. El enojo es altamente contagiable. Es como este virus horrible COVID, que trae el COVID. COVID de las emociones. Exactamente. Entonces, tenemos que identificar realmente qué pasa. Mira, por ejemplo, yo les pregunto a estas mamás que nos escuchan o a los papás que nos escuchan, ¿qué sienten ustedes o cómo reaccionan ustedes cuando uno de sus hijos está enojado? Si nos vamos con la pura máscara, nuestra reacción va a ser enojarnos también. ¿Y por qué te enojas? No te enojes, ¿no? Ajá. Claro, y tú estás Ahora, enojado. exactamente, esas son nuestras reacciones. Ahora imagínate, Adri, o sea, cómo respondemos, por ejemplo, cuando vemos a uno de nuestros hijos con mucho miedo. O sea, imagínate que tú entras a su recámara y te encuentras a tu hijo temblando de miedo. ¿Le vas a gritar? ¿Le vas a decir, ¿por qué tienes miedo? Quítate el miedo. Deja de estar. No, 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 nuestra reacción al miedo regularmente es muy compasiva. de ternura, sí, claro. Es de abrazarlos, de decir, todo va a estar bien, vamos a resolver esto, qué es lo que está pasando, a qué es lo que tienes miedo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa, Adri, cuando vemos a uno de nuestros hijos muy tristes? ¿Cómo respondes ante la tristeza de tus hijos? Pues me preocupa. Inmediatamente, pues quiero saber qué está pasando. Como que me bajo a vibrar en la misma frecuencia, ¿no? Como que tengo sin contagiarme de su tristeza, pero sí verdaderamente necesito que él regrese a la alegría, porque así nos gusta verlo. Exactamente. Entonces, cuando Ujú. vemos a uno de nuestros hijos con tristeza, nuestra reacción más natural, más común es la compasión, ¿sí? Es la compasión, es el quererte abrazar, el decir, te voy a ayudar, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a solucionar esto, o sea, el Ujú. ayudar y el querer. Y lo mismo, por ejemplo, pasa igual con la frustración. Cuando vemos, este es un ejemplo así como que de los chiquitos, ¿no? De los niños, de los bebés, que están tratando de embonar un juguete y no pueden, y se frustran y hasta avientan el juguete, ¿no? Y me encanta ver que hasta sus patitas se les pone así, sus piernitas se les ponen tiesas de coraje, de ¡ah! ¡Paz! Y avientan el juguete, ¿no? Entonces, cuando vemos a nuestro hijo frustrado, ¿qué hacemos?
yo te enseño, cálmate, mira, esto se hace así, esto se hace así. O sea, vemos desde un punto de vista las cosas muy diferente a cómo reaccionamos con el enojo. Entonces, ahí es muy importante no ver a las personas cuando están enojadas con su máscara, sino más bien preguntarnos, a ver, ¿qué le pasa a mi hija? Atrás de este enojo, atrás de este grito, atrás de este, ¿qué tiene? ¿Tiene miedo? ¿Tiene frustración? ¿Tiene tristeza? ¿Qué pasa? Entonces nos podemos convertir en unas mamás mucho más compasivas. Entonces podemos convertirnos en unos papás donde podamos responder de una manera muy diferente. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente paso. Es cuando nosotros ya identificamos nuestra emoción, ya nos quitamos la máscara y ya dijimos, bueno, lo que siento es tristeza, lo que siento es frustración o miedo. Entonces, reconocer eso y no juzgarnos por esas emociones que tenemos. No, es que no debería yo de tener miedo, es que no debería de sentirme triste. No, espérame. El miedo, la frustración, la tristeza, inclusive la alegría, nos están mandando señales, nos están hablando, nos están diciendo algo. Por ejemplo, en el caso del miedo, te avisa de que no tienes recursos para abordar lo que está sucediendo. Entonces tienes que buscar otros recursos. Te alerta, te dice cuidado, alto, las cosas no van bien. Algo tienes que cambiar. ¿Sí? Ese miedo de hecho puede ser un miedo que te paraliza o un miedo que hace que te muevas, ¿no? Que verdaderamente reacciones. Y creo que ese es un poquito más positivo, que te muevas porque estás corriendo un peligro, te está avisando de un peligro. Al miedo de que te paralice, pues casi es una fobia. Sí, exactamente. Y ahí es donde entre más tú entiendes tu miedo y más lo hablas, más lo trabajas, menos paralizante va a ser, más recursos vas a poder buscar. ¿Sí? Justamente esto del miedo paralizante surge porque no reconocemos el miedo, no lo hemos trabajado, no lo hemos procesado y entonces está contenido ahí. Pero en la medida en que tú en tu diario vivir, cuando tienes situaciones de miedo, lo trabajas, en esa medida cuando te presentas con miedos en situaciones que te causan un miedo mayor, bueno, ya tuviste la práctica de estar trabajando con el miedo, entonces es más fácil tener más recursos para salir de él. Por ejemplo, en el caso, bueno, ahí dice que en el caso del enojo, pero es en el caso de la frustración, cuando nos sentimos vulnerables en nuestros derechos o en nuestras necesidades, esta emoción nos está diciendo, hay que cambiar algo, ¿sí? No te quedes ahí, no te quedes en estancado, hay que cambiar algo. Por ejemplo, yo les digo a las familias, bueno, cuando en el matrimonio hay mucho conflicto constantemente, pues no se trata de terminar el matrimonio, sino se trata de trabajar en esos conflictos para resolverlos. Pero no se trata de quedarse ahí. O sea, muchas veces las parejas aprenden a vivir a través del conflicto y en eso se quedan. Y tienen una vida bien lamentable, una vida con una calidad muy baja. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar qué es lo que me está causando aquí adentro y qué es lo que tengo que cambiar, me hago como que no lo quiero ver. La tristeza, por ejemplo, nos indica que hemos perdido algo valioso para nosotros y que nos tenemos que preparar para enfrentar esa ausencia. ¿Sí? La tristeza, eso es lo que nos dice. Hay un duelo. Como parte del duelo, ¿no? Como parte del duelo de la pérdida. Ajá, hay veces que pérdidas son grandes, como la muerte de un ser amado, que mucha gente está pasando por esto, pero muchas veces, otras veces hay pérdidas mucho más pequeñas, pero igual nos entristecen. Pero finalmente, Claro. pérdidas, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro hijo adolescente nos trata mal, finalmente es una pérdida. Estamos perdiendo a nuestro chiquito, bebé o niño que era dócil, que o sea, estamos perdiendo a ese niño que se está convirtiendo ahora en un hombre, ¿sí? Pero entonces la tristeza nos está diciendo, ok, las cosas están cambiando, vamos a adaptarnos. ¿Cuál es la adaptación? ¿Qué viene?
que es lo siguiente. Y la alegría, pues, por ejemplo, nos motiva a experimentar de nuevo las conductas y entonces hace que volvamos a generar estas mismas conductas que nos ayudan a generar la misma alegría. O sea, si algo te funcionó, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Entonces es un aprendizaje, las emociones nos enseñan y eso es muy importante tenerlo muy consciente. No niegues tu emoción, aprende de ella porque te está enseñando algo. Por ejemplo, aquí el quinto punto dice, pon atención a tu lenguaje corporal, muy importante cómo nos comunicamos corporalmente. Y bueno, esto ya lo habíamos hablado anteriormente sobre el sexto punto es, controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Mira, la emoción es esta sensación que tenemos que nos llega de repente por la circunstancia. Realmente nosotros no tenemos mucho control sobre la emoción. Lo que tenemos es, o sea, esa sensación que llega, ¿sí? Y después, de acuerdo a esa sensación que nos llegó, nosotros un pensamiento. Y de acuerdo a ese pensamiento, nosotros creamos los sentimientos, ¿sí? Ok. Digámoslo así, me encanta mucho este ejemplo porque creo que se da a entender muy bien. Supongamos que tú llegas a un restaurante y es un día muy frío. Llegas al restaurante, tú te sientas, o sea, te dan una mesa que está muy cerca de la puerta. Y bueno, pues llegas y te sientas y entonces cada vez que entra y salen las personas, a ti te entra un frío. Te entra un aire y ¡pum! Te entra el frío, ¿no? Entonces, el frío representa la emoción. Ese airecito frío que de repente te entró y lo sentiste en tu cuerpo es la emoción. No depende de todo de ti. O sea, de ti no depende que la puerta se esté abriendo y cerrando. ¿Sí? Hasta ese punto simplemente recibiste la sensación. Ahora, ¿qué haces con ese frío? Es el pensamiento, lo cognitivo. ¿Qué voy a hacer con ese frío? Bueno, pues tenemos varias opciones, ¿verdad? Tenemos la opción, pues, de quedarnos ahí y, pues, sentir frío cada vez que alguien entra y sale. Tenemos la opción de ponernos nuestro abrigo, si lo traemos, pues, volverlo a poner. Tenemos la opción de pedir que nos cambien de mesa. Claro. Y también de irnos del restaurante, ¿no? O sea, tenemos opciones. Entonces, ya recibí esa sensación de frío, ya recibí el frío, ¿ahora qué hago con este frío? ¿Me lo voy a quedar? ¿Lo voy a alimentar? Ay, sí, pobrecita de mí, estoy con mucho frío, pero no me pongo abrigo, no me muevo de mesa, me quedo ahí. ¿Qué voy a hacer con ese frío? ¿Sí? Lo cognitivo. Y una vez que yo decido qué hacer con ese frío, entonces ya creo la respuesta de lo que voy a hacer, que en este caso sería el sentimiento. Muchas personas a veces sentimos una emoción desagradable de, por ejemplo, tristeza. Y luego nuestro pensamiento va a estar generando, si no lo controlamos, si no lo trabajamos, está controlando pensamientos negativos de acuerdo a esa circunstancia. Y entonces, de esa emoción, convertirlo en algo positivo, un aprendizaje, lo convertimos en un sentimiento desagradable. El sentimiento nosotros lo creamos, es creación de nosotros. El sentimiento no es algo que nada más sentimos y apareció ahí, no. El sentimiento nosotros lo creamos. ¿Cómo lo creamos? Con la emoción que sentimos y con el pensamiento que lo reafirmó o lo anuló, la emoción. ¿Sí? Correcto. Fíjate, me acuerdo de una frase, me gusta mucho con lo que tú nos estás diciendo, digamos como despejando la ecuación. Dice un señor que se llama Carlos Llanos y Fuentes, que fundó un instituto de alta dirección en México. Dice, aprende a sentir tus pensamientos y piensa tus sentimientos. Yo lo pondría al revés. Piensa primero tus sentimientos y después siente tus pensamientos. O sea, hay que estar dándonos cuenta qué está pasando con lo que pensamos, porque inmediatamente se relaciona con lo que sentimos a partir de lo que te está pasando. Así es. A mí por ejemplo, me gusta mucho lo que el padre Larrañaga enseñaba. Me daba mucha risa porque decía, es que no entiendo, la gente está loca. Me daba mucha risa. Decía, la Sí, me gente encanta. está loca. O sea, hace 20 años le fueron infiel
o sea, tuvo una emoción de infidelidad, de tristeza, de frustración, de todo, porque el esposo le fue infiel. Y 20 años después me viene a decir, es que mi esposo me fue infiel. Ah, qué mal, ¿y hace cuándo? Pues hace 20 años. Por Dios, dice Tania, por Dios, hace 20 años y lo siguen sintiendo como si esa infidelidad hubiera sido ayer. ¿Quién inventó esa emoción? El pensamiento. El pensamiento. ¿Sí? Entonces, ahí hay que, me acuerdo de una maestra en la universidad que nos decía, es que hay gente que le encanta sobar el sentimiento. Sobar el sentimiento. No, lo soba y lo acaricia y lo vuelve a acariciar y lo hace más grande y lo hace más grande. Tengamos cuidado con qué sentimientos estamos alimentando. Acuérdense que el sentimiento lo alimentamos con el pensamiento. ¿Okay? Excelente, excelente. Bueno, entonces, aquí el punto número 7 se llama el mensaje yo. Esta es una técnica terapéutica muy efectiva que habla sobre cómo tú puedes expresar tu emoción, ¿sí? Tal cual así. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo muy, muy concreto. Dice, me siento poco valorado porque llevo 5 años sin aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. O sea, es un mensaje desde el yo, desde cómo me siento yo. Y se vale decirlo. ¿Saben qué, hijo? Siento que no me siento valorada porque cuando terminamos de comer, en lugar de que se levanten y cada quien levante sus platos y los lleven a lavar, simplemente se van y ni siquiera se esperan a que yo termine de comer, cuando yo todavía ni empiezo a comer por estarles sirviendo a ustedes. O sea, decir la emoción, mi mensaje yo cómo me siento. O sea, cuando tú comes, te paras y te vas, yo me siento que no valoras el trabajo que yo hice de prepararte para comer contigo una cena. Claro. Un poco de la comunicación que veíamos, ¿no? Las semanas anteriores, en vez de decir, eres un desconsiderado, grosero, irrespetuoso, majadero, poca, lo que quieras, ¿no? Ya no lo acusas, sino le hablas desde ti. Exactamente, o sea, el mensaje no es tú, o sea, no es hacia ti, es hacia yo. No es que tú eres esto, eres el otro, no, es yo, o sea, yo me siento así cuando esto sucede, punto. Nada más, es lo que yo expreso, yo me siento así. Ok, bueno, otra forma muy efectiva de trabajar nuestras emociones es a través de llevando un diario emocional. Esto es altamente efectivo y también tiene su técnica, es algo que podemos ocupar toda una sesión para hablar sobre cómo hacer un diario emocional muy efectivo. Y bueno, pero básicamente es apuntar en una libreta tus sentimientos diariamente. Yo tengo mis libretas, pero no las uso diario, nada más cuando tengo emociones muy fuertes. Entonces es cuando agarro y me pongo a escribir. ¿Por qué me ayuda mucho a escribir? Pues porque me desahogo y aparte reestructuro en mi mente, mi pensamiento lo trabajo, ¿no? Y cuando yo vuelvo a leerme a mí misma, vuelvo a leer, me doy cuenta de los pensamientos que no son lógicos, que no son adecuados, de los pensamientos que me hacen daño a mí misma. Entonces, reestructuro eso y entonces puedo escribir algo mucho más saludable. No, esto no es escribir cartas a los demás, es escribir cómo te sientes, cómo me siento yo, ¿sí? Y entonces mi primer escrito va como va. Me siento así, bla, 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 y con el vocabulario que salga. O sea, ahí no te limites. Nadie lo ve, es personal. Es personal. Claro. Entonces te lees, te observas. Ya subes de la emoción, subes al intelecto y entonces empiezas a trabajar en eso, ¿no? Por ejemplo, ahí viene también otra práctica que trabajamos en los talleres de, ¿cómo se llama? De vida del Padre ¿De Larrañaga. oración y vida? ¿Los talleres de oración y vida? Ajá.
Entonces ahí es preguntarte, bueno, ¿y Jesús cómo respondería a esto? Y es una confrontación muy grande, ¿no? O sea, yo me sentía así, ¡ah! Ok, ya me sentía así. Bueno, ¿y Jesús cómo reaccionaría a esto? ¿Cómo confrontaría esto? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Sí? Y entonces empezamos a estructurar, porque finalmente estamos siendo, o sea, somos llamados a vivir como hijos de Dios, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a trabajar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Bueno, la otra área, ya con esto terminamos lo que es la inteligencia emocional. Bueno, no hemos terminado, va a haber mucho que hablar en otros programas, pero hasta ahorita nada más quería como que darles un panorama muy general. Pero bueno, la otra área muy importante, Adri, es que se ha comprobado a través de muchos estudios que los alimentos nos producen emociones. Nos No me producen, digas. claro, y nos puede llegar a producir muchísima ansiedad Ah, alimentos. Entonces es bien ¿sí? curioso, a veces pues llegan papás de que es que mi hija tiene mucha ansiedad, ok, y dentro de, pues, de lo que les pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cuál es su dieta? Ay, pues es que come muy mal, se la pasa comiendo nachos. Ah, ok, ya veo que tiene ansiedad, ¿no? Es parte de, no es todo, porque fíjate que es como un círculo vicioso. Los Sí. alimentos nos hacen sentir emociones y las emociones que tenemos nos hacen tener deseo por ciertos alimentos. Y cuando Ok. tenemos, por ejemplo, sentimientos de frustración y todo eso, se nos antojan alimentos que realmente no son muy saludables. Entonces es como un círculo vicioso, pero entonces hay que cortarle. O le cortas por parte de la emoción o le cortas por parte del alimento, Ujú. círculo Entonces vicioso. tiene que ser como O integral. le cortas de los dos, ¿no? Por las dos partes. Entonces, aquí les preparé los alimentos más, que más sobresalen en cuanto a cómo afectan nuestras emociones. Lo voy a ir diciendo muy rápido porque no sé cómo andamos de tiempo. No, todavía estamos bien. Ok, entonces miren, por ejemplo, tenemos las fresas. La fresa nos da vitamina C, que es un excelente protector de las endorfinas. También nos da potasio, y todo esto nos ayuda con el sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros comemos fresas, nos sentimos más tranquilos. Por ejemplo, yo empecé a hacer una dieta y la nutrióloga me decía, bueno, pues cuando te da así esas muchas ganas de comer, puedes comer fresas y puedes comer todas las que quieras. Y sí funciona. O sea, yo me empezaba por la falta de carbohidratos, que mi cuerpo estaba acostumbrado a comer muchísimo carbohidrato. Entonces yo empezaba a tener esa ansiedad por la falta de carbohidrato. Y me iba por mis fresas y mira, tranquila. Con crema y azúcar. ¿Ok? No, no, no. Solita. Quisiera, pero no. Fíjate, por ejemplo, Adri, las cerezas, también las cerezas son muy, muy buenas para calmar el mal humor, la ansiedad y los niveles de estrés. Entonces, si tenemos Bien. estresados o nosotros nos sentimos estresados, pues cómprate una bolsita de cerezas, las lavas y te las estás comiendo, aparte que son riquísimas. Mira, por ejemplo, la avena. La avena nos da mucha vitalidad, nos hace sentir menos cansados y tú sabes que cuando nos sentimos muy cansados, nuestras emociones se desequilibran también. Entonces, Claro. sentirnos con energía nos hace sentir pues más contentos. Así que la avena es una fuente de energía tremenda y es muy buena para ayudar a nuestras emociones. Mira, por ejemplo, la leche y el huevo. Yo esta sí no me la sabía, pero resulta que son muy buenos porque nos ayudan a aumentar nuestro nivel de serotonina por los triptófanos que contienen. Nos hacen tener un estado de ánimo pues mucho más positivo. Entonces, por ejemplo, a mí como no me gusta la leche, pues no es como que wow, ¿no? Pero yo Pero sí lo veo. un heladito, Bueno, helado de ese sí. crema. Pero el heladito se me hace que más bien tiene que ver por el chocolate que tiene y Ah, por la... Pero, por ejemplo, yo sí lo veo con los niños más pequeños. Yo sí. todavía tengo mi chiquito de 6 años y de repente cuando está así como que muy inquieto y eso, le digo, oye, ¿quieres un vasito de leche así calentito? Y le doy
no el vaso completo, medio vaso, un cuarto de leche, y de verdad que le ayuda bastante. Entonces, pues muy bueno. Bueno, pues aquí está mi favorito. Este sí, a mí sí me calma bastante. De verdad, Sí. lo he comprobado. De hecho, mi esposo me compra con frecuencia chocolates porque dice, Sí. ah, para cuando la bestia se me sale, pues este, el chocolate libera mucha dopamina y por Sí. tanto nuestras neuronas pueden conectarse mejor y nos ayuda mucho a sentir placer. Las endorfinas nos aumentan y también nos ayuda mucho a sentirnos relajados. Yo recuerdo, o sea, esa vez fue algo impresionante. Estaba yo embarazada y con ese embarazo no sé qué me pasó con mis hormonas, no sé qué hubo, pero me sentía como irritable fácilmente. O sea, me irritaba muy fácilmente, pero era unas como sensaciones de calor que me entraban muy fuertes y me hacían sentir muy enojada. Y yo no sé por qué me pasó eso, porque solamente me pasó con un embarazo. Entonces el chiste es de que recuerdo que esa vez iba llegando a la casa con el mandado y venía cargando las cosas y venía yo muy enojada. Y entonces de esas veces que hasta tú mismo te dices, cállate, o sea, no digas nada, no eres tú, no está pasando, esto es hormonal, ¿no? Tú no eres No es esto, natural. Ajá. no es natural. Entonces yo estaba con ese esfuerzo de mantenerme callada y hasta sentía todo esto así caliente, 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 caliente. Entonces llego, pongo las bolsas en la cocina así, pero así fuerte, como casi aventando así. ¡Ah! Y en eso volteo y está el refrigerador y no sé, así como que fue casi, no sé, algo divino que me dijo, hay chocolate en el refrigerador. Amor a primera vista. Sí. Pero así de que, chocolate, o sea, me acordé, o sea, volteé a ver el refrigerador y dije, chocolate. Me metí al refrigerador, saqué el helado de chocolate, me fui al comedor donde no había nadie, porque todos estaban en el área de la cocina. Me fui al área del comedor, ahí me senté, abrí el chocolate así, santo remedio, Adri, o sea, todo ese sentimiento que yo tenía, todo ese calor interno, se me ¿Qué bajó. me has dicho? ¡Wow! Ahorita, cuando acabe el programa, Sí, el chocolate tiene, de verdad, ayuda muchísimo, especialmente en los cambios hormonales. Por eso, por ejemplo, es muy sabido que las mujeres comemos más chocolate cuando estamos cerca de nuestros periodos. Necesitamos el chocolate, es una necesidad. Entonces, bueno, amorosamente mi marido dice él que es autoprotección. Mis chocolates, me tiene mis chocolates ahí de reserva. tomé nota. Sí, tomen nota. Y si no se los compran el marido, ustedes cómprenselos. O Por sea, favor. no esperen que el marido llegue con chocolate. Ustedes compren chocolate. Claro que ahorita pues sí, ya estoy comiendo mi chocolate amargo, ¿verdad? Ya le quité el azúcar y demás, pero bueno. Espinacas. Las espinacas también son altas en ácido fólico. Esto ayuda con la serotonina y nos ayuda obviamente a nuestro estado de ánimo. Así que Mm. la espinaca también es muy, muy buena y muy saludable. Los omegas 3 nos ayudan muchísimo. Los pescados tienen mucho omega, especialmente, por ejemplo, el salmón. Y bueno, ahorita sabemos que muchos de los alimentos ya no son tan nutritivos, ya no tienen tantos nutrientes como antes. Entonces, si no estás alcanzando ese nivel de nutrición, pues entonces complementalo con estos pues, complementos nutricionales, ¿no? Por ejemplo, cómprate el omega 3 en aceite, las cápsulas y tómatelo, es altamente efectivo también para la depresión y para la ansiedad. Uy, la piña, tan La rica. piña. No sé qué es Bueno, la piña. Sí, la piña nos ayuda muchísimo con la serotonina, nos da ánimo, nos tranquiliza, nos da vitalidad. Y fíjate que yo no sabía, pero parece ser que la piña también te ayuda pues por lo mismo bueno, no lo mismo, te da melatonina también, te ayuda a conciliar el sueño, te ayuda a que la melatonina se active. Increíble, ¿no? La melatonina qué es la... rico. No, ve, nada más. Bueno, me está gruñendo la pancita.
Sí, de aquí nos vamos a tomar ¡El lonchecito. almuerzo! Bueno, tenemos las nueces. Fíjate que la nuez tiene selenio. Es un mineral que podría influir positivamente en el estado de ánimo. Los estudios sugieren que las dietas ricas en este mineral ayudan a tener la mente más clara, aumenta la confianza en la persona y disminuye los niveles de ansiedad y de confusión. Así que, mira, qué interesante. El ajo buenísimo, también tiene mucho triptófano, ayuda a la serotonina y actúa increíblemente como antidepresivo y sedante. Increíble, ¿no? Increíble. Mira, ay, qué cosa tan Las deliciosa. ostras, híjoles, estas tengo que buscarlas, ya hace mucho que no como ostras. Los ostiones, ¿no? ¿Serán los ostiones? Las opciones tienen este nivel alto de zinc, el cual Claro. controlar el estrés. Y por ejemplo, ahorita que estamos pasando por la pandemia, el zinc es muy bueno para protegerte, te ayuda con tus defensas. Así que si no tomas zinc por emociones, tómalo por prevención de COVID. Y los minerales son impresionantemente equilibradores nos equilibran muchísimo las emociones. Los minerales los encontramos en los diferentes tipos de sales, así que uno de los minerales que a mí, por ejemplo, he descubierto que me ayuda muchísimo es ¿Magnesio? el magnesio. Magnesio, sí. El magnesio citrate es increíble. Bueno, la otra parte también, hablando del cuerpo, ¿verdad? En esta área del cuerpo, pues tiene mucho que ver con la respiración de aire puro, con los ejercicios, o sea, con todo esto de que es la oxigenación de nuestro organismo, de nuestro cerebro. Entonces, sí es muy importante para mantenernos en estados muy equilibrados, en estados emocionales, con emociones agradables, pues estarnos exponiendo constantemente al aire fresco, al sol, o sea, no por tiempo largo, pero sí que nos dé el sol y el ejercitarnos. Bueno, entonces estamos aterrizando ya con nuestra última parte y lo que nos va a dar mucha estabilidad emocional, mucha es nuestra relación con Dios. Es impresionante, yo lo he visto en personas que han sufrido con depresión, han sufrido depresión por muchos años, tratados con siempre antidepresivos y con mil tipos de tratamientos y demás. He visto cómo hay personas que encuentran la fe, se conectan con Dios y todo eso empieza a cambiar y no regresan a la depresión nunca más. O sea, lo he visto en testimonios de personas muy cercanas a mí. Yo de niña ver situaciones muy fuertes de depresión, sin Dios ahí, con medicamento, con terapia, con todo, pero sin Dios. Y luego es muy difícil. Esa misma persona en la misma circunstancia, pero con Dios, la diferencia tremendamente. ¿Por qué? Pues porque solamente Dios nos puede dar esa paz interior que nosotros necesitamos. Solamente Dios puede actuar en ciertas cosas que ni siquiera nosotros podemos llegar a entender. No sé si te ha pasado, Adriana, que vas al Santísimo un poco contrariada, enojada, molesta y así como que casi queriéndole reclamar a Dios o reclamar por lo que está pasando. Y en cuanto estás ahí enfrente de Él, lo único que te sale es agradecimiento. De hecho, la razón de ser de Misión Familia es esto, ¿no? Que en este caminar, en este acompañamiento, siempre esté nuestro Señor presente. Y cuando en alguna de las sesiones que las personas pues están tan desesperadas, lo que he sugerido, por ejemplo, es ve al Santísimo, te llevas papel y lápiz y vas a anotar todas las dudas que tienes y hasta que el Señor no te responda, no te sales de ahí. Sí. Que vas a dialogar con nuestro Señor cara a cara en el Santísimo. Sí, y es que mira, puse en esta lámina, ¿no?
con nuestro Señor Jesucristo encuentras consuelo, encuentras el perdón y también te sabes que eres hija o hijo amado por el Padre. Estas son cosas sumamente importantes. El perdón a los demás y el perdón a uno mismo. Y eso lo encuentras con el Señor. Con el Señor encuentras ese consuelo que nadie más te puede dar. Hay veces que las personas están pasando por una situación tan triste, tan grande, que no tienes ni palabras de cómo consolarlos. Porque somos humanos, tenemos limitaciones, pero Dios sí te da ese consuelo. En Él sí lo encuentras. Completamente. Y en Amén. Él encuentras el saberte en medio de todo esto que estamos viviendo, de la nevada, de la pandemia, de todas estas situaciones, tú ves la mano protectora y proveedora de Dios. Ahí está, ahí está. Solamente es cuestión de abrir los ojos y observar un poquito más. Y también es cuestión de cerrar los ojos y dejarte amar por Dios, ¿sí? O sea, estar más alerta a lo que Él nos da y dejarnos amar por Él. Y ahí vemos su providencia. Ahí vemos que Él está presente. Entonces, en todo momento, claro. pues básicamente estas son las 4 áreas que yo quería compartirlas con ustedes en el manejo de de las emociones, en el manejo de la salud emocional. Entonces, acuérdense, estamos hablando de estructura familiar, estamos hablando de trabajar en nuestras emociones a través de la inteligencia emocional. Estamos hablando de ayudar a nuestras emociones a través de la alimentación y el cuidado físico, y estamos hablando especialmente eh, trabajar nuestra salud emocional a la mano del Señor, ¿sí? Dejarnos guiar por Él, dejarnos trabajar por Él, dejarnos moldear por Él. Entonces, bueno, pues espero que les haya servido muchísimo. Hermoso, hermoso, Geo. La semana que entra vamos a seguir trabajando con salud emocional y vamos a trabajar cómo ayudar a un familiar adicto. ¿Qué está pasando cuando esa adicción ya entró a nuestra familia y tenemos a un adicto? Porque hay cualquier cantidad de adicciones, no solamente el alcohol, la droga, la pornografía, tenemos las compras, el juego. Hay un adicto en nuestra familia, ya lo identificamos. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Entonces acompáñenos, primero Dios, la semana que viene, en este tema de también salud emocional. Muy bien. Perfecto, Adri, pues muy padre. Vamos a estar esperando toda la semana tu tema y Ay, aquí nos vemos para seguir platicando con ay, todos nuestros claro amigos que que sí. están escuchando. Bueno, pues que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y pues a disfrutar el solecito, que ahora sí lo tenemos. Claro, gracias. Dios los bendiga. Hasta luego, Geo. Adiós. Bye. Bye, bye.